Bien, iniciamos esta noche de negritud con un aviso. El Canal 11 ha decidido ampliar una semana más hasta el 24 de octubre el plazo para que ustedes puedan opinar sobre este o cualquier otro programa que se transmite por nuestro canal. Dicho esto, empiezo comentando que tuvimos una intensa debate, discusión amable para decidir qué tema de los muchos que proporciona la clase política elegiríamos como primero. Se habló, por ejemplo, de los despropósitos del gobernador piadoso de Jalisco y también del diputado Julio César Godoy Toscano, que en el momento que estamos grabando el programa se encuentra reunido con los diputados, los integrantes de la comisión instructora en la Cámara de Diputados. Hay muchísimo que decir. Optamos por lo segundo, porque, es decir, por el caso del diputado Godoy, porque ilustra muchísimos problemas. Todo se complicó para el diputado cuando se dio a conocer en la W una grabación en la cual él dialogaba amablemente con el jefe de la familia michoacana y pues se mostraba una familiaridad extraordinaria. Y de entonces a la fecha, eso fue la semana pasada, se le han seguido acumulando o ha seguido saliendo información de que este personaje se le acusó o se le acusa formalmente de haber lavado dinero y de haber participado en la decisión para ejecutar a un buen número de personas. Es un escándalo monumental. Me permito hacer una opinión muy breve sobre la confirmación de que el Partido de la Revolución Democrática persiste en su desorganización y en su incapacidad para verificar información fundamental para construirse un prestigio de partido serio, porque tuvieron suficiente tiempo, años inclusive, para poder hacer una investigación profunda que les permitiera tomar una posición mucho mejor que la que terminaron adoptando, porque al contrabandear o al meter de contrabando al diputado Godoy Toscano para que tomara posesión, pues le estaban dando un respaldo que trascendía la mera formalidad de un discurso. Y en ese sentido, ahora se ven atrapados en la contradicción y balbucean excusas a cual más de poco creíble, porque en el fondo está la realidad de un partido dominado y controlado por tribus y corrientes que son las que determinan las decisiones de una institución que le está fallando a su electorado de izquierda. A ver, un comentario a lo que dices, no en tono de disculpa, desde luego, pero yo diría que eso es una característica de los partidos políticos en México. Digo en México porque en otras democracias, no sé si absolutamente en todas, pero en muchas democracias que sí hemos podido observar, cuando hay casos de acusación de corrupción, por ejemplo, de alguna otra irregularidad, de algún funcionario importante algún gobernante emanado de un partido, es acusado, pues el partido como que toma distancia, o sea, no es que lo haga culpable, no es que se tenga que decir sí es culpable y entonces por lo tanto nos deslindamos, porque no se es culpable hasta que se te demuestre, se parte de la presunción de inocencia. Pero sí si hay elementos, sí averiguan un poco más, y si efectivamente hay algunos elementos que lleven a suponer que efectivamente ese gobernante o ese militante de ese partido tiene cuentas con la ley, pues entonces sí toman distancia. ¿Para qué? Para no absorber el costo político de eso. Es decir, si efectivamente hay un militante que ha caído en acto de corrupción o en algún otro tipo de transgresión a la ley, aún antes de que se determine si es culpable o no, ese partido dice, bueno, pues que enfrente a la ley y nosotros desde ahorita nos lavamos las manos. No tenemos elementos para presumir su culpabilidad, desde luego, las autoridades, los jueces tendrán que determinarlo, pero tampoco nosotros podemos asumir que es inocente y por lo tanto lo cubrimos con todo el partido.
Y aquí hemos visto casos en ese sentido de los tres partidos. Es decir, aquí parece una consigna el hecho que los partidos tienen que cubrir ante cualquier acusación o cualquier circunstancia a sus militantes. Por el caso del PRD lo vimos también con Greg Sánchez, ¿no? También se desplegó esa defensa y luego resulta que sí habían elementos ahí, entonces bueno. Y eso en parte puede explicar, en parte, ese desprestigio de los partidos, porque entonces el costo, bueno, en el caso del PRI con Mario Marín, en fin, con Ulises Ruiz, entre muchos otros casos, también el PRI también hace la cobertura, da la impunidad, sale a defender a sus hombres, líderes sindicales, en fin, y entonces va el desprestigio porque efectivamente cuando hay elementos, aunque no se juzgue porque estamos en el país de la impunidad, ¿no? Pero cuando hay elementos que sí llevan a pensar que estas personas incurrieron en alguna transgresión o en alguna irregularidad o abuso del poder, el costo va para el partido. A mí me gustaría, perdón. No, adelante. Bueno, a mí me gustaría tocar en primer lugar algo a lo que Sergio se refirió también en primer término, que es el asunto del gober piadoso. Realmente, voy a hacer un comentario muy breve, me parece que su actitud es una actitud farisaica, claramente farisaica, que lo de llevar a la castidad a los homosexuales es verdaderamente algo, una propuesta grotesca que solo se le puede ocurrir a una personalidad enfermiza, ¿verdad? A este señor que ya le cambiaron el nombre a algunos periodistas y en lugar de llamarle Emilio le llaman Etilio, porque muchas de sus declaraciones las ha hecho bajo los efectos del alcohol. Y lo otro que quisiera es pues entrar al tema más central, creo yo, porque este finalmente es un tema fútil, el del gober piadoso. El tema del señor Godoy, del diputado Godoy hasta ahora, es un tema muy importante porque está mostrando no solo la división que ya conocemos de hace mucho del PRD en tribus, sino de esta actitud que ha hecho cambiar sensiblemente al PRD de posición. Al principio no solo lo introdujo clandestinamente a través del uso del fuero de los otros diputados que lo metieron, ¿verdad? No solo lo protegió, sino que desde que se le imputó alguna responsabilidad, hubo varias declaraciones en el sentido de que este era un acoso. Y ahora empieza a haber declaraciones en el sentido, por ejemplo, la secretaria general del PRD dice, no, este debe presentar su licencia y entrar a defenderse ante la ley. Eso es una actitud que cambia radicalmente. Y ciertamente esto cambia, no solo por la conversación con la tuta o jefe de la familia, sino porque se le han imputado cosas mucho más graves, creo yo, que la pura grabación del diálogo con la tuta, como es el lavado de dinero, que esa es una imputación sumamente severa, habría que ver, y está hecha por la Procuraduría directamente ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, lo cual tiene un valor mucho más fuerte en el orden penal, y también se le ha imputado que él participó o autorizó o instruyó el asesinato o el homicidio de 12 agentes federales, lo cual sí ya es descomunal como delito, ¿no? Y esto sí llevaría a un desafuero, aparentemente. Me gusta mucho cómo planteaste al inicio, Sergio, cuando hablas de la persistencia de conductas, porque es cierto, ¿no? Es una persistencia de conductas no solo al PRD, sino, como también decía José Antonio, pues en todo el tablero político, ¿no? Que vemos que repiten conductas que son, por un lado, rechazadas por la ciudadanía, por otro lado, muchas rayan en la ilegalidad y otras son abiertamente ilegales y no pagan costos por ellas. ¿Qué hubiéramos esperado si tuviéramos una clase política distinta o cuando menos una clase política que aspira a represtigiarse frente a la ciudadanía y tratar de represtigiar las instituciones en las que ellos trabajan, ¿no? En este caso sería del Congreso, porque no solamente vemos que pues lo solaparon, lo metieron en una cajuela y entró, cosa que ya había pasado, no sé si ustedes se acuerdan, pero también ocurrió con el senador Berganza, ¿sí?, que inicialmente era panista, después fue senador por Convergencia, que también había una orden de aprehensión en contra de él por... Todavía es hoy. Y todavía es senador, sí. Había una orden de aprehensión contra él por violación en grado de tentativa, y lo metieron también en un coche subrepticiamente para que tuviera fuero y ya nadie se acuerda de él.
persistencia de conductas. Ahora, la persistencia de conductas más grave de todo esto es que aquí es un individuo que, bueno, que está buscando su protección a través del fuero, pero después tenemos 499 que lo acompañan y que en algún sentido solapan estas cuestiones, no solamente los que los metieron. Cuando hablamos de que se tiene que desaforar, se le tiene que quitar la inmunidad legislativa a un legislador para ser juzgado, ¿qué es lo que vemos como conducta persistente, Sergio? Que cada vez que se pretende juntar a la sección instructora, o el 98% de las veces, se, digamos, violentan las reglas y o no hay quórum, o no hay la votación suficiente, o se va prolongando y se van pasando años. Y resulta, no es pública la información, pero tenemos contados como 17 procesos para desaforar a diferentes legisladores que simplemente, al igual que las iniciativas quedan en un cajón en la congeladora, pues también estos quedan en un cajón. ¿Y a qué apuestan nuestros políticos? A la corta memoria de los mexicanos, a que va a estar esto en los periódicos como un escándalo durante 2 o 3 semanas y después se olvida y volvemos a incurrir en la misma. Así que ¿Me permites una aclaración? Claro. La sección instructora opera como ministerio público dentro de la Cámara para el juicio de procedencia. De tal manera que si no se integra la comisión instructora, que no es comisión, es una sección instructora dentro de 2 comisiones unidas que van a poder juzgar a esta persona a ver si tiene indicios de responsabilidad o culpabilidad. Para quitarle. Entonces, al no integrarse, la llamada inmunidad legislativa. Lo curioso aquí es que sí se integró y que está operando la sección instructora. Hoy, para este caso, dices. No, se integró desde la semana pasada y ya empezó a operar. Es una buena noticia en medio de todo, después de estos 16 casos que mencionas en donde no se integró y por eso no hubo juicio de procedencia. Oye, me has dejado con la boca abierta con esa cifra, María Amparo. Hay que checarla porque no es abierta, es parte de la falta de transparencia del Congreso, ¿eh? Aclaro, María Amparo es una de las grandes conocedoras de lo que sucede en el Parlamento, las relaciones al interior del Congreso. Entonces, pues 17 es una barbaridad. A reserva de checarla, quiero insistir ante el público. Ojalá pudieras ver para ver cuál es la distribución entre partidos. También. Porque ¿y qué casos son? Eso me parece que es una posibilidad que tenemos también de irle añadiendo información original que sustente afirmaciones serias, pero que compartimos de que estamos ante una crisis terrible de los partidos políticos en general, que se va expresando de diferente manera porque pues los escándalos van cambiando, vamos, no son siempre los mismos. La semana pasada o hace unos días el gobernador de Jalisco sí salió con una serie de ocurrencias que debería llevar a la CONAPRED, a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, a actuar de oficio, porque eso que declare que le dan asquito a los homosexuales es impropio totalmente de un gobernante que debe abstenerse de discriminar a un sector de la población, aun cuando no comparta sus puntos de vista. En el caso del PRD, para cerrar con una última idea, lo grave de ese partido es la esquizofrenia permanente en la que vive, porque es un partido muy autocrítico sobre sí mismo y abundan la autoflagelación y los señalamientos con índice de fuego para decir que tal o cual corriente hace tal o cual barbaridad, generalmente ciertas, pero como institución no ha logrado encontrar los mecanismos para corregir aquello que he señalado con evidencia suficiente, como el caso del diputado Godoy, que lo que demuestra es la poca costumbre del PRD para verificar con cuidado la conducta de sus miembros. Dicho esto, tenemos que retirarnos, regresamos con otros temas igualmente importantes.